Ya, entonces continuemos, ¿no? Estamos en el manejo la relación del capital de trabajo con la rentabilidad y el riesgo. ¿Sí? Los dos fundamentos que se basan o que se establece a través de estos efectos de cambio en el activo corriente y el pasivo corriente. Entonces hemos establecido el primer efecto de cambio del activo corriente, que no es más que un efecto de un aumento. Cuando el activo corriente aumenta respecto al activo total, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. ¿Sí? Y el segundo, el efecto de una disminución del activo corriente. Cuando el activo corriente disminuye respecto al activo total, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. No se puede dar, nunca se puede dar de que si aumenta la rentabilidad, disminuye el riesgo. Eso no existe. ¿Sí? Aumento va con aumento, disminución va con disminución. Si disminuye la rentabilidad, disminuye el riesgo. Si aumenta la rentabilidad, aumenta el riesgo. Y entonces aquí eso es de lo referente al activo corriente o circulante. Igualmente, en lo que se relaciona al pasivo corriente o circulante. Igual las dos condiciones que se establecen de aumento o disminución. Entonces aquí tendremos de la misma manera el pasivo corriente, efecto de un aumento. Entonces, ¿cuál es la condición relacionada con efecto de un aumento? Y en el pasivo corriente. Cuando el pasivo corriente aumenta respecto del activo total, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. Aquí, en cambio, la relación que tiene del efecto de cambio en el pasivo corriente o circulante es directa, es una relación directa con la rentabilidad y el riesgo. Si aumenta el pasivo corriente, va a aumentar la rentabilidad y también va a aumentar el riesgo. Y el segundo que tenemos, efecto de una disminución. De igual manera, ¿no? Cuando el pasivo corriente o circulante disminuye, cuando el pasivo corriente disminuye respecto del activo total, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. ¿Ya? Entonces, estos son los efectos de cambio en el activo corriente y el pasivo corriente. A través del desarrollo, a través de la demostración de cada uno de ellos, se establece y se determina los dos fundamentos del capital de trabajo
con relación a la rentabilidad y el riesgo. Entonces aquí demostramos cuando el capital de trabajo aumenta, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. Cuando el capital de trabajo disminuye, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. Para lo cual tenemos que nosotros, de acuerdo al ejercicio, determinar si en el activo corriente se produce un aumento o si en el activo corriente se produce una disminución. Y también determinar si en el pasivo corriente se produce un aumento o si en el pasivo corriente se produce una disminución. Entonces, esto vamos nosotros a resolver, ¿no? A resolver en los ejercicios respectivos. Pues como les decía, este archivo tienen ustedes en la plataforma. Está listo en la plataforma estos archivos que estamos nosotros viendo aquí. Cada uno, ¿no? Que es lo mismo que les estoy poniendo en el archivo de Excel. Ya, entonces aquí tenemos los pasos que se requiere para determinar el efecto de cambio aquí en el activo corriente o circulante. Son simplemente la aplicación de algunas fórmulas que el orden que se guarda para poder resolver los ejercicios. Entonces pongamos esto es la determinación de los pasos de los efectos de cambio en el activo corriente. Sea que se produzca aumento, o sea que se produzca una disminución. Entonces, dentro de esto tenemos, en primer lugar, el primer paso, determinar el capital de trabajo. Ya aquí hemos de poner el ejercicio respectivo y vamos a hacer cada uno de estos pasos. Aquí no podemos, tenemos que guardar el orden en cada uno de estos pasos. Entonces, el primer paso, para los efectos de cambio en el activo corriente, sea de aumento o disminución. El primer paso. Determinar el capital de trabajo. ¿Y en qué consiste únicamente? Sencillamente consiste en aplicar la fórmula. La fórmula que tiene el capital de trabajo. ¿Cuál es esa fórmula? El capital de trabajo es igual al activo corriente menos el pasivo corriente. La fórmula del capital de trabajo. ¿De dónde obtenemos esta fórmula? Nosotros vamos a tener un balance, ¿no? Un balance general de donde establecemos cuánto es el monto del activo corriente y cuánto es el monto del pasivo corriente. Y simplemente reemplazamos los valores. Y representado de esta manera, ¿no? Capital de trabajo simbolizado de esa forma. AC menos PC. Luego tenemos el segundo paso que es determinar el índice del activo corriente con relación al activo total. Es un indicador que únicamente se calcula nada más. Ya, determinar el índice del activo corriente con relación al activo total. Ya que es igual este índice, es igual al activo corriente sobre el activo total.
Activo corriente sobre el activo total. Escoge aquí. Ya, ahí está. Activo corriente sobre el activo total. Una sola fórmula que establecemos. Entonces aquí este índice, ¿no? Este índice que va a ser igual. AC sobre AT. Así representado. El tercer paso que tenemos aquí es determinar las utilidades respecto del activo total. Entonces viene aquí lo referente al rendimiento de los activos, del activo corriente y del activo fijo. Es este tercer paso. Ya, entonces aquí tenemos el activo corriente más el rendimiento que tiene el activo corriente. Como les decía, los activos que estábamos viendo ayer, los activos caja bancos, el efectivo, sí, las cuentas por cobrar, hay que hacerles rendir dentro de la empresa. Tienen un rendimiento, ya habíamos visto nosotros el día de ayer. ¿Sí? Algunos ejemplos referentes a eso. Entonces aquí tiene esto el total del rendimiento. Total rendimiento. Y aquí viene lo que estas utilidades, no utilidades o rentabilidades, que es igual al rendimiento total menos el total de activos. Igualmente aquí tenemos el activo fijo. Eso ya, esos otros cálculos especiales son cálculos que se realizan. Por ejemplo, ¿cuánto rinde la maquinaria? La maquinaria es de unos activos productivos. Sí, mediante su uso, mediante la utilización de la maquinaria, va a generar ganancias, va a generar rendimiento a la empresa. Para eso son los activos fijos productivos. Entonces, lo que se recomienda es que las empresas no desperdicien el dinero, sino que compren activos fijos productivos. Ya tenemos de ejemplo una empresa de transporte. ¿Cuál es el activo fijo productivo? Los vehículos. Cualquier tipo de transporte.
Entonces utilizan los vehículos para generar ganancia, para generar utilidades, para generar beneficios para la empresa. Y ahí podemos poner un sinnúmero de ejemplos. Entonces hacen producir esos activos. Por ejemplo, si decimos un hotel, la infraestructura del hotel. Primero la infraestructura. Luego, lo que tiene los muebles, los enseres. Sí, los muebles generalmente, las habitaciones, a través de las habitaciones son las que generan el beneficio para la empresa. Entonces, ustedes saben, van a un hotel y pagan la habitación, ¿cierto? Y es parte de la infraestructura de la edificación. ¿Qué más tiene en la habitación? Tiene los muebles, tiene una cama, tiene un televisor, tienen seres y todo eso. Eso utilizan, por eso cobran. Por eso cobran los hoteles. Entonces el cliente es el que escoge qué categoría quiere dentro del hotel. Ya. Entonces aquí es la suma de estos dos, ¿no? Activo corriente más el rendimiento del activo corriente. Y el activo fijo más el rendimiento del activo fijo. Y acá tenemos el total del rendimiento. ¿Qué es la suma? Es la suma de ambos rendimientos. Como les decía, a veces, ¿sí? El activo corriente tiene más rendimiento que el activo fijo, o el activo fijo tiene mayor rendimiento que el activo corriente. Y luego aplicamos esta fórmula que dice utilidades o rentabilidades, que es igual al rendimiento total que está aquí, o el total rendimiento menos el total de activos. ¿Ya? Esto se hace, estos son los tres pasos. Como tenemos dos situaciones que se van a presentar por los efectos de cambio, en cada una de ellas se hará estos mismos pasos. No hay más pasos aquí, tres pasos referidos. ¿Sí? Uno que hemos de aumentar el momento que se haga el ejercicio. Y ahora tenemos los pasos relacionados con la determinación de los pasos de los efectos de cambio del pasivo corriente. Porque son dos, ¿no? Entonces aquí lo importante es establecer mediante cada uno de estos pasos, llegar a la conclusión en la cual se presentan estos efectos de cambio. ¿Qué sucede si aumenta el activo corriente? Con respecto a la rentabilidad y riesgo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si el activo corriente disminuye? ¿Qué pasa con la rentabilidad y el riesgo? Igual en lo referente al pasivo. ¿Ya? Entonces, asimismo, los pasos con relación al pasivo corriente o circulante. Entonces tenemos el primer paso, que es igualmente determinar el capital de trabajo. Igualito. Esto se repite igual tanto en el activo corriente como en el pasivo corriente. Entonces tenemos el capital de trabajo, que va a ser igual. Activo corriente menos el pasivo corriente. El otro paso que tenemos es determinar el índice del pasivo corriente respecto del activo total.
Ahora es este otro índice, ¿no? El índice del pasivo corriente o circulante respecto al activo total. ¿A qué es igual este índice? Este índice es igual al pasivo corriente dividido para el total del activo o el activo total. Pasivo corriente sobre el activo total. Tenemos este de aquí. Entonces aquí simplemente le vamos a cambiar lo relacionado con el pasivo corriente. Ya, pasivo corriente dividido para el activo total. Ese es un índice, ¿no? El siguiente paso es determinar el costo de financiamiento. A ver si me escoge aquí. Siempre va a fallar este. A ver, no salió. Bien, determinar el costo de financiamiento. Los pasivos tienen un costo. ¿Cuál es ese costo? Sí, el interés, la tasa de interés que cobran por esa deuda. Deuda a corto plazo y a largo plazo. A eso se refiere el costo de financiamiento. Entonces nosotros hacemos un préstamo a corto plazo en el banco y tenemos que pagar ese valor con el respectivo interés, igual en lo relacionado a un préstamo o crédito a largo plazo. Nada más. Entonces aquí, por ejemplo, el costo de financiamiento a largo plazo por lo general es más alto que el costo de financiamiento a corto plazo. Es por el tiempo, que es mucho más largo, es mucho más costoso, perdón, el financiamiento a largo plazo. Cuesta más. Entonces aquí igualmente se suma es por el signo nomás aquí que está molestando esto. Le vamos a poner bien aquí. Igualmente sacamos el financiamiento total o el costo total de financiamiento.
Esto es igual, ¿no? Vamos a poner arriba, también vamos a poner los signos para no equivocarnos y seguir lo que es la secuencia del ejercicio. Igual al costo de financiamiento total. Ya, entonces eso es todo. Los pasos. Ahora, estos pasos que se establecen en el pasivo corriente. ¿Sí? Tanto si hubiese un aumento como una disminución. Son 3 pasos. 3 pasos en el activo corriente, 3 pasos en el pasivo corriente. Es lo que vamos a seguir para nosotros realizar o resolver los ejercicios y demostrar los dos fundamentos del capital de trabajo y esta naturaleza de las alternativas. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un aumento en el activo corriente o una disminución? ¿Qué es lo que pasa con la rentabilidad y el riesgo, ¿no? Con un aumento o una disminución en el pasivo corriente o circulante. Esto sí hay que aprender. ¿Sí? Esto es lo que se tiene que demostrar en cada uno de los ejercicios que vamos a hacer nosotros. Entonces no tenemos más y pasamos nosotros a resolver el ejercicio. ¿Sí? Entonces aquí hay la combinación. Hay 4 tipos de ejercicios aquí. Dentro de esto. En relación a los efectos de cambio en el activo corriente y pasivo corriente. Sí, 4 tipos de ejercicios. De efectos de cambio en el activo corriente y pasivo corriente. Aquí no importa, aquí no hay ningún orden, ¿no? Entonces aquí se combina, se va a combinar estos efectos de cambio. El momento en que ya está la teoría del ejercicio. Estos 4 tipos de ejercicios. Entonces el primero aquí es aumento del activo corriente y aumento del pasivo corriente. ¿Ya? Ese es un tipo de ejercicio. El otro, disminución del activo corriente y disminución del pasivo corriente o circulante. Entonces que ambos, tanto el activo como el pasivo, disminuyen. En el primero, tanto el activo como el pasivo aumentan. El tercer ejercicio, el tercer tipo. Aumento del activo corriente y disminución del pasivo corriente. Esto, como les digo, esto nosotros lo observaremos y determinaremos dentro del formato del ejercicio. Y el último,
disminución del activo corriente y aumento del pasivo corriente. Entonces, ¿aquí en qué consiste? El momento que hagamos el ejercicio, estos efectos de cambio. ¿Sí? Sea de aumento o disminución del activo corriente. ¿Qué hacen las empresas? Toman recursos del activo corriente para invertir en activos fijos. O toman un activo fijo para invertir o para establecerlo como activo corriente. Entonces juega entre el activo fijo y el activo corriente y activo fijo. Entonces cuando la empresa tiene algún excedente, sobre todo de liquidez, es decir, de dinero, y pone a disposición de los directivos para poder ese recurso aumentar los activos fijos. Los activos fijos también, como les decía, productivos. El activo fijo también tiene sus ventajas, sus beneficios. El activo fijo sirve como garantía para los préstamos, para los créditos de las entidades financieras. Cuando hacemos un préstamo, un crédito, ¿qué dice? ¿Qué dice la entidad financiera? ¿Qué tipo de propiedad tiene? Si tiene un vehículo, si tiene una casa, si tiene un departamento. A la empresa dice si tiene una maquinaria. ¿Sí? Respalda, el activo fijo respalda ese financiamiento y también parte de la solvencia de la empresa. ¿Sí? Parte de la solvencia de la empresa. Respalda los activos fijos, sobre todo activos fijos, ¿no? Ya. Ahora igualmente, en lo que tiene que ver con el aumento y disminución del pasivo corriente o circulante. Entonces aquí tenemos nosotros los dos pasivos dentro de la empresa. Pasivo a corto plazo y pasivo a largo plazo. Y dentro de lo que el manejo, por eso es la administración, ¿no? La gestión de la empresa, hay instantes en los cuales la empresa por falta de recursos puede ser, tiene una deuda a corto plazo y esa deuda a corto plazo, y que es de pagar, como dice la palabra, en un menor plazo y no cuenta con los recursos, esa deuda a corto plazo lo hace deuda a largo plazo. O cuando tiene ya algo más de recursos, una deuda a largo plazo, para disminuir la misma, esa deuda a largo plazo, lo hace como deuda a corto plazo. Entonces, en eso consiste nosotros el establecer el ejercicio. Esto nos da en la parte de la teoría del ejercicio, del formato del ejercicio, en el cual vamos identificando cada uno de ellos y aplicamos cada uno de estos pasos. Ya, entonces vamos nosotros a hacer este ejercicio. Y vamos a ver a qué tipo de efecto de cambio con este ejercicio, a cuál de estos tipos de cambio corresponde. Entonces pongamos aquí la parte del ejercicio. Ya, entonces dice el balance. El balance de la empresa. De la empresa B al 31 de julio del 2022. Presenta
presenta los siguientes niveles de sus activos, pasivos y patrimonio. Ya, es un balance que se denomina balance condensado. ¿Sí? No necesitamos más. Entonces tenemos aquí empresa B, el balance general al 31 de julio del 2022. Ya, en miles de dólares. Activos. Activos corrientes. $3,700. Activos fijos, 5,300. Total activos, 9,000. Entonces, de este otro lado tenemos los pasivos. Pasivos corrientes, 2,000. Pasivos a largo plazo, 3,000. El patrimonio, la cuenta de capital, 4,000. Total pasivo y patrimonio, 9,000. ¿Ya? Este es lo que se conoce como un balance condensado. Y solo se resume por grupos de cuentas. Ya, seguimos con la información, ¿no?
Rendimiento de los activos corrientes. $4. Rendimiento de los activos fijos. 15%. Entonces aquí los activos fijos tienen un mayor rendimiento que los activos corrientes. Entonces dice aquí viene la parte de la condición. La empresa disminuye sus activos corrientes en 500 para invertirlos o establecerlos. Invertirlos. En activos fijos. Yeah. Esta es la información que tenemos, ¿no? Costo de mantenimiento. Costo de mantenimiento del pasivo corriente $3. Como les decía, este es el interés, ¿no? Esta es la tasa de interés por la deuda a corto plazo. Ya, el costo de mantenimiento de los pasivos a largo plazo. 11%. La empresa disminuye 400 de sus pasivos a largo plazo para establecerlos como pasivos corrientes. Ya entonces viene aquí lo que tenemos que hacer, ¿no? Determinar los efectos de cambio en el activo corriente y en el pasivo corriente.
Determinar los efectos combinados de los mismos. Y sus respectivas conclusiones. A ver, una cosita antes de pasar, ¿no? Yo ya sé cuántos compañeros están aquí, entonces yo los estoy registrando en la lista. Sí, hay una chica que está ahí, creo que anda media hora que se conecta y se sale. No sé qué es apellido Semperti y algo así es por el estilo. No estarán después sí, no tendrán ninguna dificultad con las faltas, porque se va registrando la falta. Se va registrando la asistencia de cada uno de ustedes. Si se salen de la clase, entonces tienen falta. Además, las clases no es tan largas. Antes era de 2 horas. Ahora es apenas de 1 hora y media. Entonces no sacan nada conectándose media hora, cuarto de hora. Igual ha hecho ya como es esta chica mañana, si se conecta, le digo. Entonces, ¿para qué se conecta si no va a asistir a la clase? Ya. Entonces, aquí tenemos el ejercicio, ¿cierto? Ya, para ir entendiendo. Este es el balance general, a esta fecha. Entonces vamos a ver lo relacionado con lo que nos pregunta, los efectos de cambio en el activo corriente y pasivo corriente. Tenemos un rendimiento del activo corriente que es del 4%. Tenemos un rendimiento del activo fijo. Los activos de la empresa tienen que generarle beneficio, tienen que generarle rendimiento a la empresa, porque eso es lo que se maneja. Los activos de la empresa. Tanto el activo fijo como el activo corriente. Entonces aquí tenemos estos datos. Claro, el activo fijo es mayor que el activo corriente en cuanto a su rendimiento. Pero, por ejemplo, en una empresa comercial puede ser al revés. Puede ser que el rendimiento de los activos corrientes sean mayores que el rendimiento de los activos fijos. ¿Sí? Eso no da ningún inconveniente. Aquí dice la empresa disminuye. ¿Sí? Los activos corrientes en 500 para establecerlos o para invertirlos en activos fijos. Entonces aquí se va a producir una disminución, clarito, una disminución del activo corriente. Y nosotros estamos aquí para ver a cuál de estos 4 tipos de ejercicios corresponde. ¿Sí? Este ejercicio que estamos poniendo aquí. De ahí vienen los costos de mantener los pasivos. Como les decía, comentaba es los intereses, ¿no? Por las deudas se pagan intereses. Hay una deuda a corto plazo, este es el costo de mantener el pasivo corriente, ¿no? Aquí 2 veces está pasivo. Es 3%. Y el costo del pasivo a largo plazo, que siempre es más alto, ¿no? Es siempre más alto. Es el 11%. Aquí es lo que igual les comentaba, dice la empresa disminuye 400 de sus pasivos a largo plazo, es decir, que toma 400 de la deuda a largo plazo que tiene, ¿sí? Para convertirla, para establecer esta deuda a corto plazo como deuda a corto plazo. Entonces toma de los pasivos a largo plazo 400 para ponerles como deudas a corto plazo. ¿Qué se va a producir ahí? Aquí se va a producir un aumento del pasivo corriente. Aquí se va a producir un aumento del pasivo corriente, porque se está tomando 400 de los pasivos a largo plazo, ¿sí? Para hacerle una deuda a corto plazo.
Le vamos a pasar de aquí 400, le vamos a pasar acá. Entonces va a producirse un aumento del pasivo corriente. De los 4 tipos de ejercicios que tenemos, entonces, al cual corresponde. Sí, hay una disminución del activo corriente, sí, disminución del activo corriente, y un aumento, ahí estamos en el 4º ejercicio. Este orden no interesa. Cualquiera de ellos puede ir primero. ¿Sí? No vayan a creer que aquí, si no se hace el orden, no se pone en orden, no. Eso es es secundario. Aumento. Ya, entonces aquí, según el ejercicio, hay una disminución del activo corriente y un aumento del pasivo corriente. Este es el que vamos a resolvernos. El mismo ejercicio le dice, disminuye el activo corriente, ya. Y acá dice que disminuye el pasivo a largo plazo para establecerlo como pasivo corriente. ¿Qué pasa con el pasivo corriente? Que aumenta, porque está disminuyendo el pasivo a largo plazo. De aquí tomamos 400 para hacer una deuda a corto plazo. Eso sí pueden hacer las empresas. Porque hay que también bajar los índices de endeudamiento. Entonces dice, tenemos una deuda a largo plazo, ya tenemos un poco más de recursos. Entonces, hagamos esa deuda a corto plazo. O lo contrario. Este es el ejercicio que vamos a resolver. Entonces aquí se presentan 2 situaciones. La primera, la situación original, que es con estos datos iniciales. Y luego, la nueva situación que se produce por el efecto de cambio, tanto en el activo corriente como en el pasivo corriente. Entonces vamos a iniciar nosotros aquí la situación original. La situación original. ¿Ya? E iniciamos con el activo corriente. Ya, a ver. Entonces pongamos mejor de esta manera, ¿no? A ver, esto hagamos mejor de esta manera. Entonces iniciemos con el activo corriente y pongamos situación original. Ya. ¿Qué vamos a hacer aquí con los datos? Con estos datos iniciales, con estos datos. Vamos a hacer primero el activo corriente. Situación original. Entonces iniciamos con los pasos que tenemos aquí. Aquí los pasos de los efectos de cambio en el activo corriente. El primero dice determinar el capital de trabajo. El primero. ¿Ya? Situación original con los datos iniciales. Entonces, el primer paso que tenemos aquí es determinar el capital de trabajo. Capital de trabajo activo corriente menos pasivo corriente. Y está simbolizado de esa manera. Entonces, simplemente lo que hacemos es poner los datos que tenemos acá. ¿Cuánto es el activo corriente? 3.700.
menos el pasivo corriente, que es 2.000. Entonces, el capital de trabajo va a ser dado 3.700 menos 2.000 igual a 1.700. Situación original, datos originales, datos iniciales. Nueva situación, ahí se produce el cambio. Entonces estamos en la situación general. Los pasos que tenemos aquí, no es más. No tenemos nosotros que inventarnos nada ni por el estilo. Simplemente aplicamos. El segundo paso dice determinar el índice del activo corriente con relación al activo total. Al activo total. ¿Ya? Ahí tenemos la fórmula. ¿Sí? Y que está simbolizada de esta manera. Esta es la forma de presentar los informes, llamémosles así, ¿no? Los informes, en este caso los ejercicios financieros, en las empresas son informes financieros, ¿sí? Que están basados en las normas internacionales de información financiera. Tiene que ser la información completa. ¿Sí? ¿Por qué motivo? Porque esta información a través de dichas normas es universal. Si usted toma el capital de trabajo, lo que estoy señalando aquí, ¿sí? Dice determinar el capital de trabajo. Usted le pone así, eso en cualquier parte del mundo, al traducir le van a entender. Pero si usted simplemente pone esto, no le van a entender. Aquí es porque le estamos representando. Esto van a entender porque dice, capital de trabajo está representado, simbolizado de esta manera. Pero la información es completa con todo esto. ¿Sí? Entonces ya saben que el capital de trabajo no es más que la diferencia del activo corriente menos pasivo corriente. Ese es ahora, en lo que se refiere a la información financiera. ¿Sí? Entonces ahora se marca, ¿no? La información, dentro de las empresas, la información financiera tiene que ser completa, tiene que ser clara, tiene que ser, sí, detallada completamente para que sea entendible todo. Igual acá el índice del activo corriente. Esto le van a entender en cualquier parte del mundo. Le van a entender. Al traducir, al traducir. Es que a veces nosotros y siguen enseñando. Por ejemplo, igual la información contable, normas internacionales de contabilidad, que tiene relación con las normas internacionales de información financiera. Entonces cogen y ponen de esta manera, C por C. En contabilidad. Esto ya no se usa. Eso ya se eliminó hace muchísimo tiempo. ¿Qué decían aquí? Cuentas por cobrar. No es eso, no es cierto. Porque C por C es al cuadrado. Entonces ya la norma le obliga a que ponga cuentas por cobrar, así completo. Porque esto se traduce. Esto se traduce. La contabilidad también es universal. La información financiera también es universal. Entonces, para que ustedes tomen esto en consideración y también manejen de esa manera. Ya, entonces tenemos aquí el índice. Esto también es debido a que los distintos autores, diferentes autores, ¿sí? Ellos pueden utilizar una nomenclatura particular. No necesariamente la que estoy pidiendo aquí. Puede utilizar otra nomenclatura. Pero lo importante es lo de acá arriba, esto. ¿Qué es lo que se entiende, no? Entonces aquí vamos a reemplazar los datos. Activo corriente, y que activo corriente tenemos 3.700.
dividido para el activo total que está en el balance y que es 9,000. Y entonces el índice va a ser igual. Entonces dividimos 3,700 para 9,000. Y eso da 0,41. $0,41. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Está claro. Ya, simplemente estamos aplicando nada más. Aquí tenemos los datos, cogemos la fórmula y reemplazamos los datos, sacamos los valores. Ya. Vamos al tercer punto que tenemos. Entonces, el tercer punto es determinar las utilidades, rentabilidades respecto del activo total. Estamos haciendo lo más despacio posible para que vayan ustedes, sí, le vayan viendo, le vayan revisando. Ya. Entonces vamos a reemplazar aquí los datos respectivos. A ver. Entonces aquí dice activo corriente más el rendimiento del activo corriente. Ya. Tenemos el activo corriente que es igual a ¿cuánto? 3,700. Más. Vemos acá rendimiento del activo corriente en los datos del ejercicio. Rendimiento de los activos corrientes 4%. Más el 4% ¿de qué? De los 3,700. ¿Ya? Y ese valor vamos a poner acá. Aquí le vamos a poner. Entonces calculamos el 4% de 3,700 y sumamos a 3,700. El rendimiento aquí se suma, ¿no? Entonces tenemos 3,700. El 4% y le sumamos. 3,848. Esto es en miles, ¿no? Estamos nosotros simplificando. Aquí tenemos, si es que ustedes quieren, aumenten los 3 ceros. Desde el inicio, desde los datos del ejercicio. Si no, ya ponemos ahí que está expresado en miles. Luego dice más el activo fijo más del rendimiento del activo fijo. Ya. Lo mismo. ¿Sí? ¿Cuánto tenemos del activo fijo? Activos fijos 5,300. Más rendimiento del activo fijo. Aquí dice rendimiento de los activos fijos 15%. Más del 15%
de 5.300. ¿Ya? Y el valor ponemos acá. Entonces, 5.300 más el 15%. Y tendríamos 6.095. Entonces, ustedes calculan el 15% de 5.300 y ese valor le suman a los 5.300. Entonces, total rendimientos, ¿no? Total rendimientos. Y sumamos esos dos valores. Entonces, 3.848 más 6.095. $9.943. Entonces, por favor, darán revisando los datos, ¿no? Para ir obteniendo bien los datos, porque también puede que me equivoque en algún dato. Ya. Están bien, Inge. Entonces, ahora ya aplicamos esto al final. Una vez que hemos sacado los rendimientos tanto del activo corriente como del activo fijo y hemos sumado. Se suma, ¿no? Se suma. Y aplicamos las utilidades o rendimientos que tenemos aquí, o rentabilidades. Esto es igual. Y ahí tienen la fórmula. Rendimiento total o total rendimientos 9.943 menos el total de activos. El total de activos es 9.000. ¿Ya? Y nos va a quedar $943. Y está aquí la primera parte del activo corriente, que es la situación original. No es más que nosotros, como tenemos ya los pasos con sus fórmulas respectivas, aplicamos en cada uno de esos los datos para obtener la información. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Ninguna, sí está claro. Ya. Sí, está claro. Como hemos hecho la primera parte, que es la situación original del activo corriente, ahora vamos a hacer la nueva situación con el activo corriente. Miren que aquí estamos en el activo corriente. Y ponemos acá nueva situación o situación nueva. Es ustedes y así. Porque tampoco si no es obligatorio. No puede poner nueva situación o situación nueva, que eso no va a cambiar en nada. ¿Sí? La nueva situación. En esta nueva situación, aquí es lo que se va a producir el cambio. Única y exclusivamente en el activo corriente. Entonces, ¿cómo se produce? Bajamos nosotros. ¿Sí? Bajamos el balance. Esto de aquí. Este es el balance original. Entonces bajamos este balance general y aquí, perdón, este balance original,
y aquí establecemos el cambio que se va a producir. ¿En dónde? En el activo corriente. Solo estamos en el activo corriente en este instante. ¿Qué dice aquí? Entonces nos pasamos acá. La empresa disminuye sus activos corrientes en 500 para invertirlos o establecerlos en activos fijos. ¿Qué va a pasar? Que vamos a disminuir 500 de los activos corrientes y vamos a aumentarles a los activos fijos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos originalmente 3,700. A los 3,700 le disminuimos 500. Y nos queda 3,200. Pero esos 500, ¿a dónde van? A los activos fijos. Porque dice para invertirlos en activos fijos, para establecerlos como activos fijos. Entonces el activo fijo que originalmente 5,300 van a aumentar en 500. Entonces el activo fijo va a tener ahora 5,800. El balance no va a cambiar. 3,200 más 5,800, 9,000. Solo el activo corriente en este instante. El pasivo corriente, los pasivos y el patrimonio queda igual. Esto no se modifica. Solo estamos en la modificación en el efecto de cambio del activo corriente. Dice que disminuye el activo corriente en 500. Ahora nos queda 3,200. Y eso se va al activo fijo. El activo fijo va a quedar ahora aumentado en 500, que va a ser 5,800. Total de activos igual tiene que ser los 9,000. Solo aquí se modifica ese efecto de cambio del activo corriente, que ha sido una disminución. Ya, ¿alguna pregunta? El mismo ejercicio le dice qué es lo que pasa, que aumenta o disminuye el activo corriente. Aquí disminuye el activo. Pero ¿a dónde se va esa disminución del activo corriente? Se le está quitando 500. ¿A dónde se va? Al activo fijo. Entonces el activo fijo va a aumentar en 500. ¿Alguna pregunta de este efecto de cambio? No, Inge. Está aquí, Ninguna. por favor. El ejercicio mismo le dice aquí, el ejercicio mismo le está diciendo. El ejercicio le está diciendo. Entonces nosotros cogemos, interpretamos correctamente de esa manera. Y una vez que se ha producido el cambio solo en el activo corriente, esto no se modifica, esto queda igual. Pasamos a hacer los mismos pasos que hemos realizado con el activo corriente de la situación original. Los mismos pasos, igualito, pero con este cambio que se ha producido. Entonces pasamos a hacer los mismos pasos, pero ya con este nuevo cambio, es decir, con este balance que hemos puesto aquí cambia. Y que solo se ha modificado el activo corriente. Entonces pasemos los mismos pasos. Los pasos nada más. Entonces, ¿qué dice aquí? Determinar el capital de trabajo. Lo mismo. El mismo paso. ¿Ya? Entonces conocemos capital de trabajo igual al activo corriente en el pasivo corriente. Entonces, en este caso vamos a tener el capital de trabajo que va a ser igual. Acá ya tenemos el nuevo activo corriente que es 3,200. 3,200 menos el pasivo corriente, esto no se mueve, menos 2,000. El capital de trabajo va a ser igual a 1,200. Vamos al otro paso, al paso número 2. El índice del activo corriente con relación al activo total. Entonces, ¿qué dice el índice? Que es igual al activo corriente sobre el activo total.
Entonces tenemos acá, a ver, que no se me vaya a dañar esto. El nuevo activo corriente, 3.200. Dividido para el activo total, que es 9.000. Por lo tanto, el índice va a ser igual. $3.200 dividido para 9.000. 0.355, 0.36. 0.36. Ya. El tercer paso igual. Entonces, esto de las utilidades. Entonces, pasemos acá, ya le cambiamos, ¿no? Ya le vamos a cambiar acá. Determinación de las utilidades o rentabilidad respecto al activo total. Activo corriente más el rendimiento del activo corriente. Ahora tenemos el activo corriente, ya es 3.200. El nuevo activo corriente. 3.200 más el 4% de 3.200. ¿Ya? Entonces calculamos ahora el 4% de 3.200 y le sumamos a los 3.200. Y nos da 3.328. 3.328. ¿Cuál sacamos en el anterior? Ya. Ya, 3.328. Vamos al activo fijo. Ahora el activo fijo en el cambio que se ha producido es de 5.800. $5.800 más el rendimiento del activo fijo, que es del 15%, más el 15% de 5.800. ¿Ya? Entonces tenemos 5.800, el 15%, y le sumamos más los 5.800. $6.670. Y sumamos esto como total rendimientos o total utilidades, total rendimientos. 6.670 más 3.328. 9.998. 9.998. ¿Ya? Y luego calculamos, acá están las utilidades, ¿no? O rentabilidades. Entonces aquí vamos a tener nosotros que va a ser igual. Total rendimientos, que ahora va a ser 9.998. Menos el total de activos 9.000. Entonces las utilidades o rentabilidades va a ser igual. 9.998 menos 9.000.
998. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, está claro. Sí, está claro. Sí, es claro, Inge. Ahora, cuando se produce este cambio, sí, cuando se produce este cambio que se ha realizado del activo corriente, esta disminución del activo corriente y que estamos ya en la nueva situación o en la situación nueva, aquí aumenta un paso más. Ese paso se llama cambio en utilidades o rentabilidad. Ya aparece este nuevo paso aquí. Ya en la nueva situación, cuando ya se produce el cambio. Entonces aquí se dice cambio en utilidades o rentabilidades. ¿Sí? Entonces este cambio en utilidades o rentabilidades es igual. O sea, más parece la fórmula inmensa, ¿no? Cuando apenas es el momento de reemplazar los valores es pequeño, ¿sí? Entonces esto es igual a las utilidades, rentabilidades, situación nueva, o nueva situación, como quieran ustedes poner, menos las utilidades o rentabilidades situación original. ¿Ya? Entonces, como aquí es una simple resta, entonces saquemos el valor respectivo de esto, ¿no? Esto se da cuando estamos ya en la nueva situación. El momento que se produce el cambio, el efecto de cambio, en este caso en el activo corriente. Ya, entonces reemplacemos los valores. Entonces dice, utilidades o rentabilidad de situación nueva. ¿Cuánto tenemos aquí? Sí, 998. Menos las utilidades situación original. Veamos cuánto sacamos acá en la situación original. 943. Entonces hacemos esta simple resta y tenemos este cambio en utilidades. ¿Qué va a ser igual? 998 menos 943. Sí, 55. Como es positivo, le ponemos con más 55. Más 55. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Sí, está claro. Y como ya esto es bien entretenido, sino que ya se nos va el tiempo, ¿no? Se nos va el tiempo. Una vez que tenemos nosotros hecho esta parte aquí representado, sí, vamos nosotros de aquí. El siguiente paso, eso terminaremos mañana,
un cuadrito que se llama resumen el resumen de los efectos de cambio en el activo corriente o en los activos corrientes. Es un cuadrito que nosotros vamos a hacer el resumen para poner la conclusión respectiva y que esa conclusión que sacamos aquí tiene que coincidir y con estos estamentos que hemos puesto aquí. Estos estamentos que hemos puesto aquí. O sea que como dice aquí, ¿no es cierto? Efecto de una disminución. Cuando el activo corriente disminuye respecto al activo total, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. Esto es lo que vamos a demostrar nosotros. El momento que hacemos este cuadrito del resumen de los efectos de cambio del activo corriente y pasivo corriente. A ver si se cumple, ¿no? A ver si se cumple con el ejercicio. ¿Ya? Entonces esto nosotros, como les digo, haremos el día de mañana. Pues un cuadro, ¿no? Un cuadro que queda así, ¿no? Aquí tenemos el concepto. Acá pondríamos, a ver, más o menos aquí, ¿no? La situación original y acá pondremos al lado la nueva situación. Entonces nosotros vamos a pasar nueva situación acá abajo. Y en base a lo que pongamos, que es nada más que trasladar a este cuadro los datos que tenemos, los resultados que hemos obtenido. Para en la conclusión demostrar, ¿sí? Corroborar esos estamentos que tenemos en cuanto a la relación del capital de trabajo con respecto a la rentabilidad y el riesgo debido a un efecto del cambio en el activo corriente o circular. Bueno, entonces esto lo hacemos el día de mañana, ¿no? Conjuntamente con la otra parte del pasivo corriente. Ya. Entonces nos estamos conectando el día de mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana. Que pasen bien.